El estudio bíblico frecuentemente carece de la riqueza que sigue teniendo la Reina Valera, con todo y que la Reina Valera ya muestra signos de envejecimiento. Entonces, una clave, si usted está estudiando un pasaje, lea varias versiones y le arroja luz. Los sinónimos le arrojan luz para entender de qué está hablando concretamente el autor. Preguntas o comentarios hasta aquí. Sí. El paralelismo en la Biblia también es de versículos que casi son la misma idea. Sí, sobre todo los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Pero también hay en los profetas, también hay casos, pero es característico de la literatura poética. Pastor, Sí. ¿qué Biblia tiene más la versión original? Bueno, en palabras, o sea que lo que escribió, por ejemplo, Juan, Marcos, Lucas, en el Antiguo Testamento, todo eso, sea lo más parecido a lo que tenemos. En español, la Reina Valera. La Reina Valera. No es casualidad que sea la Biblia más usada. Primero, tiene casi 500 años. Y segundo, es un fruto del siglo de oro. Y tercero, trata de expresar lo más cercano posible las palabras de la Biblia. Entonces, la Reina Valera, y con todo que ya tiene signos de envejecimiento. O sea, hay palabras que ya son arcaísmos, palabras en desuso, pero sigue siendo vigente. No sé qué porcentaje de evangélicos, pero los grupos históricos seguimos usando la Reina Valera. Sigue siendo la Biblia en español. Yo recuerdo hace algunos años, le hicieron una entrevista a Jacob Zabludowski y él decía que una de sus lecturas en su infancia y juventud predilectas, decía, es la preciosa versión de Casiodoro de Reca. Cuando yo estudié en el seminario en los años 80, había en la colonia Roma, en Acapulco 68, una librería judía, se llamaba el Centro del Libro Hebreo. La señora que atendía, hagan de cuenta Rosy Díaz, así, hagan de cuenta que era la mamá de Rosy Díaz, la forma de la nariz, los ojos, la cara, era Rosy Díaz. Tenían, vendían Biblias allí en español, y de pronto me di cuenta que era la Reina Valera 60 reacomodada, es decir, le quitaron el Nuevo Testamento y los libros del Antiguo los reacomodaron en el orden de ellos, tienen un orden diferente, ley, profetas, escritos, pero era la Reina Valera, exactamente el texto de la Reina Valera, y no la compré por eso, dije, pues es la Reina Valera, no tiene caso. Hasta los 80 las comunidades judías usaban la Reina Valera. Después creo que empezaron a usar otras, pero hasta los 80 era lo más próximo al texto original, lo que dice mi hermano Ramón. ¿No es un peligro, por ejemplo, estar buscando sinónimos de lo que ya dice la palabra de Dios para actualizar la Biblia? O sea, sí, que alguien quiera... No, sí, claro. Porque se va como el teléfono descompuesto. Sí. Y se puede también diluir el mensaje. Idealmente, si el intérprete tiene recursos para ver el texto de la Biblia, debe buscar en su idioma lo más cercano, aunque debemos reconocer, es casi imposible encontrar dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo en dos idiomas. Vaya, idiomas tan cercanos como el inglés. ¿Qué diferencia habría, hermana Sandy, entre liberty y freedom? No sé si la agarro en curva. Liberty es
expresa un sentido figurado. Un ideal, ajá. Y freedom es la libertad en sí. Ok, ok. Liberty es como, por ejemplo, cuando escribes un poema Ajá, y estás hablando de la libertad, ok. usas el término libertad. Abstracto, ¿no? Ajá, porque Ok. es abstracto. Pero Sí, cuando sí. estás diciendo libertad a los prisioneros, Ajá, es más concreto. Es Ah, freedom. ok, ok. Y las dos se traducen como libertad en español. Entonces, ¿cuál expresa más la idea? Y ahí uno tiene que ver. Hay incluso, fíjense, los hermanos de la Dominicana retradujeron el himno en Festeburg, un castillo fuerte de Martín Lutero, y cambiaron un párrafo. Y hay escándalo en el mundo evangélico. Cambiaron el castillo fuerte y dicen ellos, no, es que en alemán tiene este sentido, pero es una variación del sentido, pero concretamente es en la frase defensa y buen escudo. Creo que es tradujeron defensa y algo pero más activo, y dice en alemán tiene ese sentido, pero nos acostumbramos a la primera traducción y suena como herejía de pronto cambiarle una palabra cuando en alemán expresa una idea más activa que pasiva. Entonces, si ocurre con un himno, imagínense con la Biblia. Imagínense con la Biblia. Y hay gente que todavía se rasga las vestiduras cuando los hermanos dominicanos cantan la nueva versión o la nueva edición de Castillo Fuerte en el sentido que tiene el texto alemán. ¿Sí? Entonces, sí, lo que dice mi hermano Ramón es cierto, si hay un riesgo, se puede diluir el mensaje o se puede incluso alterar totalmente, que es lo que hacen los testigos de Jehová mañosamente cuando dicen somos ya no colaboradores, sustitutos de Cristo. Uy, o sea, ¿qué estás diciendo? Que estás ocupando el lugar de Cristo, que eres Cristo. Sí, porque lo que usted hace, pastor, para mí es algo que es lo correcto para mí. Ajá. Que va a la raíz de la palabra y ya de ahí usted nos Sí, se busca el sentido, claro. Y eso es algo pues que te da mucha luz, porque si lo lees así pronto, pues a lo mejor ya entiendes otra cosa. Sí. Ahora, dos cosas. La primera, desafortunadamente no todo el mundo tiene el acceso a esos recursos, ¿no? Lo ideal es tenerlo y es la razón por la que estudiamos hebreo, ¿no? Los viernes, a quien tenga interés de ir por cuenta propia a la Biblia. No sé, hermana Sandy, usted que está en la clase, ¿qué pueda decirnos? Porque yo recuerdo el día de ayer, escribimos una frase, y la hermana Sandy empezó a expresar mucha alegría. ¿Qué le pasó, hermana? Platíquenos. Es que mi intención de estudiar hebreo nunca fue leer la Biblia. Okay. Mi intención de estudiar hebreo era una cosa completamente diferente. Okay. Y ayer cuando leímos ese que es mi Dios, Jehová es mi luz y mi salvación, algo de la luz y la oscuridad, no me acuerdo sí. exactamente. Creó Dios la luz de la oscuridad, algo así dice la frase. Sí. Entonces, para mí en ese momento fue así como el darme cuenta que mi intención inicial era equivocada, y que ahora estoy descubriendo una cosa bonita. Sí. Entonces, por eso es que me entusiasmé tanto en el momento. Sí. Y luego era el complemento de lo que había pasado antes cuando yo le pregunté, hermano, ¿y esto cómo se lee? Sí. Entonces, para mí es una experiencia
completamente nueva, completamente fuera de cualquier cosa, porque yo no esperaba nada. Entonces, todo lo que está pasando en la clase y lo que está pasando afuera de la clase, pues es una cosa completamente sorprendente para mí. Por eso es que ayer se me salió ese... porque nunca lo esperé. Sí, así es. Ok. Sí, hermano. Bueno, bien, como estoy leyendo una versión de traducción viviente, estoy leyendo el libro de Amós, Amós 4. Y la versión Valera dice: y de meter y dice aumentar en Gilgal la rebelión. Y la traducción viviente dice: adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel, continúen desobedeciendo en Gilgal. Reina Valera está traduciendo una ironía. Multipliquen sus sacrificios porque así lo quieren. Está hablando a un pueblo que creía que todo se arreglaba con sacrificios, sin conversión. Y la nueva versión lo que traduce es la idea, pero no son las palabras del texto original. Ahí hay el riesgo de ponerle palabras en la boca a Dios. Es que, por ejemplo, prevaricar. Siempre he tenido problema en interpretación. ¿O qué está diciendo? Prevaricar significaría, adelante, prevaricar significaría llanamente pecar. Pero está usando una ironía el autor. Dice: hacer estos sacrificios porque así lo quieren. O sea, porque ustedes lo quieren. Dios no se lo está pidiendo. Dios pide misericordia más que sacrificios. Entonces, está acusando a un pueblo religioso que piensa: ¿podemos sobornar a Dios? Haga lo que haga ya. Con esto esto te gusta, haz lo que yo te pido y te daré un poco de lo que tú quieres. Ese es el sentido. Cuando yo leo prevaricar, la verdad no sale. Ya no es menciono qué es. No, están diciendo, hagan lo que quieren, porque al final de cuentas, lo que buscan es eso, no agradar a Dios. Iba a decir algo, hermano. Sí. Estaba yo pensando en lo que yo demando y prevaricar es echarse para atrás. El idioma español es más rico que el inglés. Sin embargo, tienen dos palabras, sky y heaven. Sky es para el cielo que vemos y sky es para el paraíso. Sin embargo, en español nada más tenemos cielo. Y la Biblia, Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces ahí la traducción es porque en el español existe el primer cielo, que es el que vemos, el segundo cielo es el universo, el espacio, y el tercer cielo es la habitación de Dios. Pero en español, aunque es más rico que en inglés, como en todos los idiomas, el contexto lo quiere decir todo. Yo puedo decir: me voy a ir al cielo, y cualquiera que sabe español sabe que estoy hablando del tercer cielo. Yo estoy diciendo que el avión va por el cielo, inmediatamente se ubican en el primer cielo. Y si yo digo que el astronauta está en el cielo, se ubican en el segundo. El contexto lo determina. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? El contexto va a ser determinante en el entendimiento. Ahora, fíjense ustedes, el 6. Cuando el significado de una palabra no puede ser precisado por ninguno de los principios anteriores, debe deducirse considerando cada una de las acepciones y escogiendo la que mejor cuadre con el contexto que le dé mayor coherencia al conjunto de la selección. Es decir, a veces los
principios mencionados anteriormente no aplican, pero tenemos un término que tiene varias traducciones. Ocurre frecuentemente. Entonces, ¿cuál traducción empata con el sentido del autor sagrado? Es lo que decía mi hermano Ramón. Hay un riesgo en estar buscando sinónimos, ¿sí? Y aunque esta palabra puede ser sinónimo del término que se usa en la Biblia, no necesariamente expresa esa idea, solo es un sinónimo. En ese caso, no es adecuado ese sinónimo para traducir una palabra de la Biblia. Fíjense lo que dice el autor. Dice, sírvanos de ejemplo la palabra pistis, que significa fe. Dice, primero, dice convicción de la verdad de algo, creencia creencia. En el Nuevo Testamento se refiere a la creencia en Dios y generalmente incluye la confianza. 2, fidelidad. Como en Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Déjenme ver si hay otra opción. Ok, la misma palabra pistis, fe, en español tenemos las mismas opciones. Tengo fe en que este problema se arreglará. No necesariamente expresa la fe bíblica, expresa una ilusión. En el uso coloquial, tengo fe de que mis problemas económicos se resuelvan, implica más que la fe bíblica la idea de ojalá que todo salga bien, ¿sí? Cuando hablamos en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ya estamos hablando de la fe en Cristo, ¿sí? Y cuando cita al profeta Habacuc, como está escrito, el justo por la fe vivirá, ya hay fe, no apunta tanto al contenido, sino a la manera como vivimos en respuesta al contenido. La misma palabra fe. Dice Hechos, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué quiere decir? Eran creyentes, eran sacerdotes, o al menos se supone que un sacerdote debe serlo. Digo, se supone, ahorita les platico una historia. Se supone que eran hombres de fe. Pero cuando dice obedecían a la fe, Lucas está hablando de que se convirtieron, de que obedecían al llamado del Evangelio, ¿sí? Ahora, se supone que un ministro debe ser un creyente, ¿no? Les he contado de un amigo de allá de Torreón, el hermano Héctor Flores, ahora pastorea en Estados Unidos. Él fue a España como misionero y se fue concretamente a Ibiza. Ibiza es el Cancún de España, la vida loca es allí. Ahí todo lo que ocurre en Ibiza se queda en Ibiza, como se dice que ocurre en Las Vegas y que ocurre en Cancún. O sea, ahí la gente va al desenfreno. Y él fue mandado a Ibiza como misionero. Yo sé que esa gente tiene necesidad, pero no creo que vaya a buscar el Evangelio, ¿eh? El hecho es que conoció un pastor, dice, y había una queja de él en la iglesia, era la única queja que escuchaba, que no se paraba en la puerta a despedir a la congregación cuando terminaba el culto. Y dice, pues hizo extraño, porque le parecía algo irrelevante, aunque forma parte de la tradición de las iglesias, ¿no? Termina el culto, el pastor está ahí en la puerta y despide a la gente. Y en las iglesias todavía medianas, las iglesias grandes no. Las iglesias grandes, alguien ora de despedida y el pastor se pela, porque si lo agarran en el estacionamiento se va a las 5 de la tarde. Así es, o sea, el hecho es que este hermano nos pide a la congregación. Y Héctor le pregunta, ¿por qué? Dice, no, que tendría que decirle, Dios te bendiga. ¿Cuál es el problema? Pues que no creas en Dios. ¿Cómo? No creo en Dios.
quiera. ¿Qué le dice a la gente? Pues que se porte bien, que sean buenos, Con razón la iglesia está como está en Europa. Si el pastor está perdido, imagínense las ovejas. Imagínense las ovejas. Dice Mickey de lado. Si hubiera esperado cualquier otra cosa menos esa. Hay una página que se llama Envidia Santa en internet, donde judíos dicen lo que admiran del cristianismo y viceversa. Y dice un rabino: lo primero que me impresiona de los cristianos es su concepto de fe. Dice: cuando llegué al seminario, nadie me preguntó si creía. Se suponía que debía creer. Hermanos, en un seminario, al menos en Lomas Verdes, cuando usted va, lo primero que tiene que hacer es entregar un testimonio de conversión, de que es cristiano. Claro, usted lo escribe, puede mentir, pero se parte de la buena fe, de que está diciendo la verdad. Y segundo, tiene que escribir un testimonio de su llamamiento. Y obviamente carta de su pastor, cartas de hermanos. Hay pastores que dan la carta para deshacerse del muchacho. Ya que se vaya, ya. Allá que vaya a dar la lata a otro lado. Pero yo recuerdo al hermano Aguilar, Ernesto Aguilar, que si no veía un llamado en un muchacho, lo siento mucho, no te doy la carta. Pues me cambio de iglesia, haz lo que quieras, pero yo no te doy la carta de recomendación. Punto. O sea, no eres llamado, así. No eres llamado. Pero usted, ¿cómo lo sabe? Por tus frutos, por tu manera de vivir. O sea, una cosa es inmadurez, otra es inmoralidad. Son dos cosas diferentes. Puedes cometer errores, pero no puedes tener un estilo de vida que tenías antes de Cristo. No se puede, no se vale. Y el tiempo le dio la razón al pastor. Entonces uno llega y dice que es creyente. Decía este judío, nadie me preguntó. Aunque hay un movimiento judío que pone énfasis en la fe. Se llaman los, hay un grupo hasídico. Hasid significa piadoso. Entonces hay un grupo piadoso del judaísmo en Europa Oriental, donde ponen mucho énfasis en la fe y se les acusa de criptocristianos, de cristianos disfrazados, porque los judíos, en esencia, el judaísmo gira en torno al cumplimiento de la ley. Y ellos dicen, sí, pero tienes que creer. Si no, ¿de qué estás hablando? ¿Qué dice ya el Nuevo Testamento? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En fin, bueno, dice aquí el autor, desde que cuando una palabra no se deja, dice, entonces necesitamos ver algunos criterios. Usa la palabra fe, dice, puede significar confianza, puede significar fidelidad, obediencia, etc. En todos estos casos hay que ver cuál palabra expresa mejor el concepto bíblico. Significa que el intérprete debe dedicar tiempo al estudio y a la oración. Porque no se trata solamente de cambiar una palabra por otra. Se trata de comunicar un mensaje divino. Y entonces tiene que depender de Dios. A mí me sorprende que hay hermanos que no tienen acceso a las lenguas bíblicas, pero su hermenéutica es intachable, impecable, porque dependen de Dios, estudian la palabra y el Espíritu Santo los guía, los lleva a la verdad. Vaya, el primer interesado en que conozcamos la verdad es Dios. Y si alguien la busca con un corazón sincero, la va a encontrar. ¿Sí? Séptimo punto, estamos en el análisis lingüístico.
El significado de una palabra debe determinarse teniendo en cuenta el marco cultural y las costumbres imperantes en la época y el texto. Existe una conexión estrecha entre este marco y el usus loquendi, que significa el uso local, específicamente en el lenguaje escrito. Ningún escritor prescinde normalmente de las ideas, opiniones, tradiciones y creencias del mundo en el que vive. Es decir, el autor deja la huella de su tiempo y de su mundo, ¿sí? Porque es hijo de su tiempo y de su mundo. Aborda las ideas de acuerdo normalmente al sentido en el que se utilizan en el contexto. Claro, hay casos en donde pueden no ocurrir exactamente. ¿A qué me refiero? En griego hay 4 palabras para amor: eros para el amor erótico, filos para la amistad, storge para el afecto y agape para el amor cristiano. Agape es una palabra griega precristiana, o sea, se usaba antes de Cristo, pero el Nuevo Testamento le imprimió un carácter propio. Y ahora generalmente cuando pensamos en agape, pensamos en el concepto que Pablo expresó y que Cristo materializó. Primero de los Corintios 13 es la interpretación más precisa de agape, de amor. Primero de los Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, etcétera, etcétera. No se goza en la justicia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El amor nunca deja. Ya se le imprime un carácter eminentemente cristiano. Y es la palabra para amor. Incluso ustedes recordaron, lo hemos mencionado, cuando el Señor Jesús y Pedro se reencuentran en el mar de Galilea, están hablando en 2 idiomas, en 2 niveles diferentes. Petros yo Ioannis, Simón hijo de Jonás, agapasme, ¿me amas? Y Pedro pues no puede ver al Señor a los ojos y le dice, filose, usa la palabra filos, te quiero. Petros yo Ioannis, agapasme, ¿me amas? Filose. Petros yo Ioannis, filesme, ¿me quieres? Y Pedro se pone a llorar. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. ¿Por qué Pedro contesta querer en vez de amar? ¿Por qué, hermana Yolanda? Porque lo había traicionado. Claro, o sea, estaba avergonzado. sí, o sea, no se atreve a usar la misma palabra que el Señor. Supongo que en algún momento Pedro pudo temer, si le digo que lo amo, me va a decir por qué me traicionaste, ¿no? Estoy especulando, la Biblia no habla de eso, pero alguna razón tenía para no usar la misma palabra. Pero era un diálogo de sordos, o al menos un sordo, que era Pedro, porque cada vez que Pedro respondía, el Señor le decía algo que Pedro no entendía. Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, cuida mis ovejitas. Y ya cuando Pedro le dice, ¿me quieres? Tú sabes todas las cosas. Lo que Cristo le estaba diciendo es, Pedro, te estoy devolviendo tu ministerio. Te estoy devolviendo aquello para lo cual te llamé. Y un rudo pescador se convirtió en pastor de almas. Ahora, en las cartas de Pedro hay comentaristas que critican a Pedro diciendo que el apóstol se estaba haciendo pasar por un, ¿cómo dicen? Por un hombre equilibrado y tranquilo.
Cuando habla, por ejemplo, a los cristianos de la persecución, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros, es obvio y velar, etc. Dice, estaba haciendo pasar por pastor. No, no se estaba haciendo pasar por pastor. Era pastor. ¿Cómo conciliar el Pedro de la negación con el Pedro de las cartas? Ay, hermanos, la obra divina. Porque Dios no nos deja como estamos. Quiere cambiarnos a la imagen de su Hijo. Hermanos, Prado. No, quería comentar igual que eso que Dios le estaba diciendo, le estaba perdonando, ¿no? Le estaba Sí. amando. Sí, 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 sí. Y recuerdo que hay una canción de Pablo Milanés, Ok. que es el amor de mi vida y está describiendo Sí, ese sí. pasaje. Sí, sí. Dice José José que el amor acaba. Pablo dice que no, que el amor nunca deja de ser. Una vez tengo un amigo, creo que ahora es pastor pentecostal, es una pena, pero bueno, el hecho es que él decía que cuando era adolescente, dice, él le admiraba ver al pastor despidiendo a la congregación en la puerta. Dice, se le hacía tan insignificativo, tan relevante, dice, que pensaba o que quería en algún momento llegar a hacer lo mismo. Y dice, y el día que me paré en la puerta de la iglesia, dice, un hermano bien ofendido me agarró de la mano y me quería llevar a la delegación. Pues estaba ofendido por lo que había dicho. Y él, y bueno, pues ¿qué le pasa, hermano? Y le dice, pastor, yo lo amaba mucho, pero ya no. Y le dice, a ver, espere, dígame que le caía bien, dígame que le simpaticé, dígame que pensaba que podía manipularme, dígame cualquier cosa, pero no me diga que me amó, porque la Biblia dice el amor nunca deja de ser. O sea, si era amor verdadero, no me diga que me amaba, y ya no. Eso no se puede, y tenía razón. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan de este análisis lingüístico? Es un capítulo clave porque en algún momento debemos determinar el sentido de una palabra, de una expresión o de una idea. Preguntas o comentarios. Yo digo que Sí, adelante. yo digo que el hermano David Sí. tiene mucha razón con el contexto. Sí, claro. Porque también usted nos ha puesto el ejemplo del perico. Sí. Si estamos en la veterinaria o en el taller, Sí. o allá con la banda, pues Sí, que es perico. Sí. Cambia la palabra así. O sea, sabes de lo que están hablando. Sí. Y cuando es la palabra de Dios, pues sí tenemos que estudiar bien lo que es la palabra de Dios. Yo creo que eso le pasó a la hermana Sandra. Sí. Que se dio cuenta de lo que Dios Sí, quiere, pero de lo que sí. Dios quiere decirnos, o sea, Sí. porque estaba viendo en realidad lo que no estaba hablando a lo mejor de lo que ella pensaba, sino que vio lo que Cristo quiere decir, lo que Dios dice ella. Sí, y aparte, digo, es una emoción cuando las patitas de gallina empiezan a tener sentido para nosotros. De pronto ya la persona empieza a ver en otra realidad, empieza a ver la tele en color. El mensaje es el mismo, no va a cambiar. O sea, si usted lee la Biblia en español, la lee en hebreo, el mensaje no va a cambiar. La diferencia es que una es en color y otra es en blanco y negro. ¿Es la diferencia? Sí, Sí, es probablemente un ejercicio se titula Principios de Interpretación. Sí. Exactamente, estamos viendo principios de interpretación. Y él hace énfasis en la interpretación particular. Creo que es lo que tiene que ver cuando el Espíritu Santo se revela la verdad al creyente. Y pone como ejemplo a Martín Lutero, cuando dice, al no ser convencido por las Escrituras, si las Escrituras no me convencen a mí, no me pueden cambiar. Él había estudiado todo lo que la Iglesia Católica le había enseñado, sin embargo, él tuvo su interpretación particular, guiado por el Espíritu Santo. Y nosotros, estudiantes de la palabra de Dios, debemos depender completamente del Espíritu Santo para llegar a la verdad.
En la Iglesia Católica se nos acusa de creer en la interpretación particular, ya que cada quien puede imprimirle el sentido que quiera, y no es verdad, no es verdad. La Biblia tiene una verdad, no dos, no tres, no cuatro, una sola. ¿Por qué, por ejemplo, los presbiterianos que vienen del movimiento de Calvino, 100 años después de Lutero, y los bautistas que venimos de la Iglesia de Inglaterra hace 300 años, fuera de la doctrina de la Iglesia, la eclesiología, en todo lo demás las doctrinas son como dos gotas de agua, porque vamos a la palabra de Dios con la misma actitud, y Dios no tiene dos verdades o tres, tiene una sola. Tenemos diferencias, ellos bautizan niños, nosotros no, ellos tienen ancianos y pastores y un gobierno diferente, pero fuera de eso somos como dos gotas de agua, porque vamos a la Biblia con el mismo espíritu, y Dios no tiene dos verdades, tiene una sola. Ahora, también es cierto que en las posturas doctrinales influye la tradición del grupo. Nuestra hermana Betsa tiene un hermano que es el que ellos eran pentecostales, su abuelo era pentecostal, la hermana Betsa. Dice, pero eran de los grupos que creían que la salvación se perdía. Dice, pecabas y entrabas en depresión porque perdiste la salvación. Y dice, un día llega su hermano y le dice, ¿saben qué? Descubrí que la salvación no se pierde. Dice, y parecíamos pollitos junto a la gallina, dice, oyendo eso. Y su abuela, la abuela de la mamá, más bien la mamá de la hermana Betsa, dijo, es que ustedes necesitan una doctrina que les dé seguridad. Dice, no, que ya se perdió. Y dice, y había gente que como ya estaba perdida, pues iba a la vida loca, ¿no? Se tiraba a la vida loca. Y entonces ya está perdido, ¿qué más se puede perder? Quiere pecar bien. Sí, ya quiere pecar bien. Y dice, y no, dice, descubrimos. Y se se hizo bautista reformado, pero ahora está con la situación de bautizar niños, de bautizar bebés. Allí sí se fue demasiado lejos. ¿Por qué los reformados bautizan niños? Porque Calvino no podía decirles a los príncipes suizos, a los gobernantes, que no eran cristianos, que se tenían que bautizar otra vez. Entonces se tuvo que validar el bautismo infantil sobre una premisa muy endeble. ¿Cuál es la premisa? Todo depende de él. Y se bautizó con toda su casa. Y se dice, se supone que en la casa debía haber niños. Y entonces se bautizó con sus niños. Ok, vamos a suponer que fuera cierto. ¿Dónde vemos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento? No hay. Entonces, es una especulación, pero yo creo que llega a una conclusión errónea. Hay un debate entre Eres Sproul y MacArthur sobre esto. Y yo esperaba un argumento de Eres Sproul sólido, y no fue ese. Fue ese. La tradición pesa. La tradición pesa. En el caso de los bautistas, oímos paidobautismo y de inmediato se prende una luz roja, porque la tradición pesa. Pero al final, más que la tradición, hay que ir a la Biblia. Más que tácitamente, explícitamente, ¿hay razones para sostener este punto de vista? ¿Sí o no? Hay otro pasaje que dice, los que creyeron fueron bautizados. Sí. Creer. Sí. No, y Pablo dice, no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar a Cristo. Sí, tenemos que ir a la Escritura y el Espíritu Santo nos va a revelar. También puede ser una persona que no sea cristiana, que busque a Dios, que tenga necesidad de Dios. Dios si le llega una Biblia o su misma Biblia, Dios le puede revelar. Sí. Y puede ir entendiendo la Escritura. Lo que entendemos viene
Y ya cuando me casé me hicieron un juicio. ¿Sí? Me hicieron un juicio porque mi esposa creía en la predestinación. Entonces usaban este tipo de cosas para amenazar, para intimidar. Sí. Ya perdiste la salud y se pierde. Y era algo muy feo, ¿no? Sí. Donde uno decía, bueno, pues. Pero yo en medio de eso decía, me porté un poco grosero con la señora que finalmente yo le dije, mi esposa es más cristiana que usted. Porque ella soñó y le dijo muchas cosas, ¿no? Pero usaban ese método para intimidar. Claro. Y pues las iglesias estaban espantadas. ¿Qué estás queriendo? Sí. Ok, vamos a suspender aquí. Sí, se lo digo. Por ejemplo, para la buena interpretación Sí. de cualquier libro, tiene uno que, por ejemplo, conocer en qué tiempo se escribió, la cultura, las costumbres, tradiciones, todo. El contexto. O sea, sí demanda un esfuerzo considerable, pero el primer beneficiario del esfuerzo es el propio maestro o predicador o creyente que esté estudiando. O sea, el primer beneficiario es uno mismo. Y enriquece nuestra vida y nos debe llevar a conocer más a Dios, amarlo más y servirle mejor. ¿Qué decía Martin Henry? El fin del conocimiento es la conducta. O sea, no nos podemos llenar la cabeza de ideas si no se convierten en vida. Tienen que convertirse. ¿Ok? Gracias, hermanos. Hacemos la pausa.